Joel Castillo Pérez, exdirigente o exsecretario general del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado. Estamos empezando el mes de octubre. Eh, pues en diciembre es la sucesión sindical o de la dirigencia sindical. Aparentemente falta mucho, pero pues de igual manera ya al interior de las bases o a través de los medios o de las redes sociales principalmente, como que empieza a haber ya un poco de efervescencia sobre este asunto. ¿Falta mucho o falta poco para la sucesión? Particularmente considero que ya se están yendo los tiempos, porque efectivamente, de acuerdo a lo que establece el reglamento que seguramente tendrá que ser revisado de manera oficial por la dirigencia actual, así como por los delegados sindicales, establece que la elección es dentro de los primeros días del mes de diciembre. Pero particularmente lo que sí me llena de preocupación es que el reglamento tendría que haber sido revisado durante el mes de septiembre, de acuerdo a lo que tenemos establecido como norma no escrita, porque hablamos que el mes de octubre ya no viene siendo el día del empleado, sino que viene siendo el mes del empleado. Y bueno, sabemos que se saturan los eventos tanto de manera general por parte de la dirigencia sindical, como todas y cada una de las dependencias organiza sus propios eventos, hay una gira en las regiones. Entonces yo siento que el mes de octubre está muy cargado de eventos de tipo social. Y si nos vamos a ese tipo de antecedentes, pues bueno, hablamos que en noviembre no podría darse el tiempo para revisar un reglamento, para nombrar una comisión, porque ya en el mes de noviembre las planillas que se inscriban tienen que hacer una campaña, y en consecuencia sin duda ya los tiempos nos están rebasando. Y yo considero que para darle certeza jurídica a los trabajadores que tienen ese derecho legítimo de ir a una contienda, pues ya el comité ejecutivo tendría que hacer lo propio y trabajar al respecto para que el piso sea parejo. Se debe empezar ya, Joel, ya con este reglamento. Seguramente, vuelvo a repetir, el reglamento ya debe haber sido revisado a estas alturas, pero bueno, no se ha hecho absolutamente nada. ¿Los trabajadores deben esperar pacientemente o deben exigirle a la dirigencia para que ya saque este reglamento? Pues yo considero que si los trabajadores esperan pacientemente, les va a llegar Navidad. Esa es una realidad, porque no se ven visos de que efectivamente vaya a ser de mutuo propio o que asuman la responsabilidad tal cual los obligan las reglas no escritas o los reglamentos. Porque bueno, si nos regimos concretamente al estatuto, el estatuto reza otra cosa, ¿no? Sino a raíz del año 2000 que se modifica el artículo 21 y 22 y que da la posibilidad de que sean las elecciones por el método de planillas. Pues bueno, ahí se establece concretamente que sea en diciembre, pero que a estas alturas seguramente ya los tiempos están desfasados. Joel, en este mismo contexto del asunto sindical, hay mucho que hablar o se podría mucho que decir, o de hecho se ha dicho mucho respecto a cuestiones del desempeño de la actual dirigencia. Básicamente temas pues de transparencia, de honestidad. Yo no sé si tú puedas hacer un comentario al respecto, cómo se percibe o cómo ha sido, ustedes que conocen de fondo lo que es el organismo sindical, cómo ha sido la cuestión de transparencia. Mira, Jaime, yo la verdad soy un trabajador y exsecretario proclive al tema de rendición de cuentas. Y lo digo porque así están los antecedentes. Tal vez aquel trabajador que tenga más de 15 años, 20 años, conozca perfectamente cómo fue la dirigencia de Joel Castillo. El día de hoy las nuevas generaciones, seguramente muchos de ellos ni siquiera conocieron la administración de tu servidor, pero sin duda cada quien tendrá que asumir la responsabilidad histórica y legal que finalmente se le pueda llegar a tipificar derivado de un mal manejo de los recursos de los trabajadores. Nada más te pongo un ejemplo, creo que la historia no miente y tu servidor fue el último secretario que llevó a cabo asambleas generales
que se designó una dieta producto del acuerdo de la base trabajadora constituida en Asamblea General, y que seguramente a partir de esa fecha yo puse un tope para las famosas dietas que reciben los secretarios, que estamos hablando de en ese entonces 10,000 pesos para el secretario general, 5,000 pesos para los secretarios de las demás carteras. Pero el día de hoy la base trabajadora desconoce a ciencia cierta cuánto es su dieta, cuánto asciende, y no solo eso, ¿no? Sino una serie de economías que se tuvieron que realizar en ese entonces para, por ejemplo, llevar a cabo la construcción de una nueva sede, de un nuevo edificio sindical, que aún y con esa falta de modales que el día de hoy le quitaron la placa y le ponen la placa de otros actores, pues los trabajadores saben que ese edificio se hizo en la administración de Joel Castillo. Pero vuelvo a repetir, yo considero que para terminar con estos dimes y diretes de quienes quieren los precios bajos, como se dice en el argot publicitario, pues lo que se tiene que llevar a cabo es una rendición de cuentas, y que pues le toque a quien le toque, Jaime, porque finalmente yo creo que el trabajador tiene el legítimo derecho de saber en qué se están utilizando sus cuotas sindicales. Pero para saber cómo se ha manejado una administración, en el caso, la administración actual, pues no se puede esperar a que de propia voluntad informe o explique con toda honestidad. Se requiere algo más de fondo, es decir, podemos hablar incluso de auditorías, Sí, pero sí. auditorías que vayan más allá. Para, para poder tener la calidad moral de exigir una rendición de cuentas, debiste haber hecho lo propio. Y bueno, al margen de lo que el estatuto obliga, que el estatuto dice que mes con mes se hará una rendición de cuentas, pues bueno, tu servidor no lo hizo cada mes, porque sí es un tema muy complicado, pero por lo menos yo hacía un corte de caja y una rendición de cuentas que daba a conocer públicamente cada 6 meses, ¿no? Pero que también dije cuánto tenía que ganar un secretario, cuánto recibí como dirigencia, y afortunadamente la vida me dio la oportunidad de decirle al trabajador y a toda la base trabajadora cuánto había dejado Joel Castillo en las arcas de nuestro sindicato de manera muy puntual, con una... ¿Estás dispuesto a que se haga ese tipo de auditorías, incluyendo tu administración? Sí, claro, digo, yo la dejé debidamente auditada, pero vuelvo a repetir, dicen que el juez por su casa empieza, y yo no solamente estaría de acuerdo, sino que exigiría que en ese orden de ideas pues sea la administración de Joel Castillo la primera que se audite, para que de esa manera vayamos viendo quién actuó con una verdadera responsabilidad de transparencia y quién hizo mal uso de los dineros de los trabajadores. Pero vuelvo a repetir, el día de hoy se obliga a que la base trabajadora tenga un conocimiento pleno del uso de sus recursos, porque vuelvo a repetir, se tiene que sentar un precedente, y que quienes quieran dirigir ese sindicato no lo vean como una tabla de salvación hacia sus problemas económicos, sino lo vean como la posibilidad seria y real de servirle al trabajador con una responsabilidad directa en cuanto a sus derechos laborales. Estamos a unos meses para la elección, para la sucesión. Tal vez no podamos hablar de las personas, de los candidatos, pero sí podemos hablar de los perfiles de quienes tengan que dirigir este sindicato, Joel. El barco como que se está hundiendo, no sé si ya se hundió, pero ¿qué perfiles deben tener los próximos dirigentes? Yo creo que el perfil tiene que ser muy proclive al espíritu de servicio, del trabajo colectivo que se tiene que hacer en una organización, que los compromisos se hagan con el trabajador directamente. Yo he escuchado por ahí comentarios totalmente irresponsables de algunos que comentan: nosotros ya tenemos amarres con el Estado. Yo me pregunto, quienes lo dicen así, ¿le irán a servir al Estado o le irán a servir al trabajador? Y aunque los tengas, yo creo que eso no lo puedes decir, no lo debes decir. Entonces siento que ese debe de ser el perfil adecuado de un trabajador que quiera tener bajo sus hombros la responsabilidad de dirigir el día de hoy a ya más de 10,000 trabajadores de base, que verdaderamente sienta esa necesidad urgente del quehacer colectivo,
de que nuestra organización vuelva a retomar ese rumbo de servirle a los trabajadores, y que por supuesto yo creo que los problemas que el día de hoy enfrenta no solamente la base trabajadora sino la sociedad en general por los problemas de orden económico de tipo municipal, estatal y hasta federal, pues finalmente hagan equipo, sí es cierto, con el gobierno del estado, con el patrón, pero en una comunicación integral, de ida y vuelta, pero que no sea un entreguismo, porque entonces se pierde verdaderamente o se desvirtúa el quehacer político sindical que tiene que hacer una dirigencia. Joel Castillo, ¿algo más que quieras agregar? No, solamente, pues digo, yo creo que los trabajadores tienen que estar atentos a que el relevo sindical sea en condiciones de equidad, en condiciones de justicia, que bajo ninguna manera se permita que el proceso se violente, porque yo creo que todo trabajador tiene el derecho esencial de manifestar en una urna su preferencia electoral, y que bueno, que los aspirantes pudieran siempre estar en acuerdos de manera permanente para que las cosas salgan de la mejor manera posible, y quien quede al frente de esta dirigencia lo haga con mucha responsabilidad, porque ya se hace patente y necesario volver a retomar el rumbo de nuestro sindicato. Ok, muchas gracias, Joel.